La figura del tercer rey de los francos salios siempre ha estado envuelta en un aura de misterio. Su nombre es Meroveo, y sin duda su realidad histórica ha quedado eclipsada por las leyendas. Unos mantienen que fue hijo de Clodión, a quien sucedió en el trono en el año 450, mientras que otros pretenden que solamente fue un familiar del cabelludo. Sea como fuere, lo cierto es que un príncipe con ese nombre reinó sobre los salios, y es precisamente por su nombre por lo que los reyes de la primera dinastía franca fueron llamados merovingios. Del invitado a nuestro programa de esta noche, el famosísimo escritor Javier Sierra dijo lo siguiente: cuando la literatura ayuda a resolver enigmas históricos reales, cumple una función sublime. Enric Sabarich la utiliza con soltura para arrojar luz al endiablado laberinto de los que se inventan una de las falacias mejor armadas sobre Jesús de Nazaret. Buenas noches, amigos. ¿Quiénes fueron realmente los reyes merovingios? De esto vamos a hablar esta noche, de sus enigmas, de sus misterios, de todo lo que envuelve a esa dinastía que marcó los destinos de Europa en los albores de la Edad Media. De dónde emerge su poder, de dónde emergen esa capacidad política y militar, y también en lo profundo y en lo sobrenatural sus conocimientos esotéricos y ocultistas. Los relatos nos hablan de muchos mitos sobre ellos, de sus habilidades sobrehumanas, cuando recurrían precisamente a las distintas magias, magia negra, magia blanca, para no solo eliminar sus enemigos, sino para que su historia fuera más grande y no fuera ensombrecida por ningún otro. En ese juego de tronos que muchos podemos recordar. En realidad el Juego de Tronos tal vez vino por aquellos merovingios, por la historia merovingia. Tal vez esa serie que está en la mente de todos salió de ahí. Y la verdad es que vamos a hacer un recorrido que, como un uroboro, va a empezar en Rennes-le-Château, esa ciudad, esa pequeñita ciudad francesa, Rennes-le-Château, que ya en la que ya hemos hablado en algún otro programa y ha salido aquí dentro del Viajero Cuántico. Creo que los misterios no van a terminar ahí con nuestro invitado de esta noche, que es Enric Sabarich, porque ha escrito este libro de Historia Oculta de los Merovingios, y con él vamos a charlar a lo largo de toda la noche, y vamos a dar paso también a esas ideas, a ese entorno de las sociedades secretas que tal vez están ligados de muchas maneras a los merovingios, o al revés, los merovingios están ligados a ellos. No se sabe exactamente. Igual que empezamos de una manera, terminaremos el programa también en Rennes-le-Château. Enric Sabarich nos invita a recorrer este sendero con nosotros de Historia de Leyendas esta noche. Pero también quería decirles una cosa. Si ustedes quieren que les firme un libro, en la Feria de Madrid también va a estar esta semana en el stand 144 de Almufara de 17 a 18 horas firmando libros. Así que ya lo saben ustedes, si quieren firmar si quieren que le firme algún libro Enric Sabarich, pues allí en la Feria de Madrid lo pueden encontrar. Nos vamos a adentrar esta noche de nuevo en los misterios y en las leyendas con Enric Sabarich. ¿Qué tal, amigos? Con nosotros Enric Sabarich, es licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona, escritor,
junto a otros investigadores como Xavi Bonet y Óscar Fábrega. Recuerden ustedes, Óscar Fábrega, que ha estado con nosotros en varios programas, en el 2017 publicó Compendium Redae, 100 años de René Le Chateau, una obra sobre el misterio de l'Abbé Saunier, que por primera vez toma como punto de partida documentación real y contrastada sobre el tema de René Le Chateau. A esta publicación le siguieron en la editorial Mufara Regresos a René de Chateau y La Caja Secreta. Ah, La Caja Secreta. La Caja Secreta la tengo aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola Aníbal, ¿qué tal? Un placer. La caja Es, secreta, han pasado ya unos años y fíjate, aún está por ahí vigente. sí, tú y yo, pues cuando sacaste esto fue cuando te había entrevistado para mi programa en la radio. Y, y- Exacto. y- bueno, eso es una delicia, es que es una novela preciosa, es muy bonito. Pero ahora ha sacado, bueno, como digo, escritor de distintos libros, que sería, pues, a lo mejor tal vez muy largo estar aquí, Enigmas y Anomalías, El regreso de la muerte a lo largo de la historia, y Misteris Sotafero. Bueno, comunicador, llevas programas de radio, Misteris y de Misteris Sotasero y El Guardians del Misteri. Y en el 2020, jefes de guías también de rutas misteriosas. O sea, por si faltara poco, lo ecléctico que somos sobre la Lleida, la Lérida misteriosa, eh, y bueno, y escritor. Y este último libro, Historia oculta de los merovingios, es sobre el que vamos a hablar esta noche. Eh, mm, este libro es excepcional. O sea, yo, claro, las personas que siguen el viajero cuántico pueden decir, bueno, pues es que dedicas siempre a distintos autores elogios de muchas maneras. Pero este libro es muy bonito. Es que yo no podría calificarlo de ensayo enteramente porque lo redactas de una forma que parece una novela, pero es un ensayo, son trabajos de investigaciones ameno, y sobre todo para los que nos gustan el tema del oculto, es una maravilla cómo enlazas una cosa con otra. Y luego te pondré un saludo de un amigo común, que fue el que me puso en la pista de que este libro existía, incluso antes de que la editorial me lo hiciera llegar o que yo tuviera conocimiento del mismo. Y aunque está escrito en tres partes, primera, segunda y tercera parte, es, es, eh, es, mm, es una maravilla, aunque pueda parecer que por el título Historia oculta de los merovingios podamos hablar solamente de reyes y nos retrotrayéramos a la Edad Media y bueno, como si me hablaran de reyes que desconozco. Sin embargo, hay que tenerlo para saber toda la investigación y todos los detalles, con minuciosos detalles de muchísimas cosas que vamos a hablar esta noche, que está este libro. O sea, sobre tesoros, sobre magos, sobre brujería, sobre distintos tipos de reyes, sobre historia, lo que pasó con los merovingios, que yo no sé si bueno, de alguna manera puede ser que los hubiera dado, pero yo no los recordaba. Puedo recordar algunos visigodos, pero los merovingios no. Eh, para mí es excepcional este libro en cuanto a lo que relata el ocultismo, el ocultismo de los merovingios y de una serie de cosas, como es René de Chateau, que es donde tú empiezas, y ahí parte la cosa. Pero pues, le digo a los oyentes que estén muy atentos esta noche, porque vamos a saltar de unas cosas a otras que tienen conexión, y sin embargo que otros escritores tratan en libros distintos. Y aquí la conexión está perfectamente enlazada. Yo creo que evidentemente le pueden seguir y podemos seguir hablando de este tema mucho y para largo, pero vamos a ver cómo podemos estructurarlo sin que hagas un spoiler total del libro, porque es inútil hacer un spoiler porque hay muchas cosas que hay que leérselo realmente, ¿no? Para ver lo que es. Tampoco es una novela, con lo cual es un ensayo. ¿Qué te lleva a escribir, Enric, este libro ahora después de La Caja Secreta y de esos otros que tienes? Porque yo creo que este es de tus libros. Este libro ahora mismo es el que tiene un compendio que a mí me ha enamorado. Un compendio O sea, total. Aníbal, abrumado por tus palabras, porque me encanta que me digas todo esto, porque en el fondo es eso. Este libro es un poco el cerrar el círculo
de 40 años de investigación. Fíjate tú que yo empecé con el tema este, el misterio desde René Chateau, que dio origen a la caja secreta, a todos esos libros que hemos comentado, hace la friolera de 40 años. En el 85 tomé por primera vez contacto con el misterio de ese curita rural, Berenguer Saunier, que llegó a René Chateau y que se hizo rico de la noche a la mañana, encontró presumiblemente un tesoro. Bueno, tantas cosas hay ahí y han pasado 40 años ya y he publicado 4, 5 ya libros sobre el tema, incluido la novela, que es la caja secreta. Me ¿Estáis? faltaba, exacto, y me faltaba un hilo del que tirar, que era el hilo de los merovingios. Era el hilo de por qué esa obsesión de Pierre Plantar, ese personaje fundamental en la historia de René Chateau, que cambia todo el foco del misterio. ¿Por qué esa obsesión de ese señor por intoxicar ese misterio, ese tema, y enfocarlo todo con los merovingios? Porque me quedaba eso por tirar y empecé a investigar. Y encontré cosas, ya sabes, alucinantes de sus motivaciones, de quiénes eran los primeros reyes merovingios, por qué ese señor Pierre Plantar se obsesiona, llega incluso a decir que él mismo es el último descendiente de los merovingios, y todo ese hilo, ese universo merovingio, que no deja de ser el universo de René Chateau, y que llega, como tú bien sabes, y que has llegado al final del libro, llega a una sorpresa final que los enlaza incluso con seres de otros planetas, Es que decir, eso no lo ya digas, no será. lo digas. No, No, no. lo digo porque es necesario, porque René Chateau en el fondo tiene muchos contactos con el tema extraterrestre, aunque pueda parecer, ¿y qué está diciendo este hombre ahora? Si es un historiador serio, presuntamente serio, que habla sobre unos reyes merovingios, sobre reyes que están en la historia. ¿Por qué nos lleva a hablar ahora de extraterrestres? Porque en el fondo hay un nexo común, hay una unión entre ambos temas, y hay libros, hay bibliografía que nos habla de ello. Parece extraño, pero lo es, hay que ponerlo siempre en contexto. Luego lo haremos. Mira, a mí me hace gracia esto, esto que estás diciendo ahora, en el buen sentido, porque en Estados Unidos esto lo pueden entender muy bien, porque allí se lleva desde hace años una pequeña rama de la ciencia y de todas las ciencias y de la historia a la prehistoria, que es la noética. Que es Mm, los científicos que son noéticos, noéticos con la ciencia ortodoxa. Eh, y claro, pues lo que tú has dicho, un licenciado en prehistoria, en historia antigua, en arqueología, de todo esto, que al final acabe donde acaba donde este libro, dice, no, no puede ser, pero sí es una de tantas posibilidades. Como un ensayo no puede dejar volar un poco si quiere la imaginación o no tanto. Pero exacto. aclárame una cosa. Eh, Nos tenemos que retrotraer a la Edad Media. Mm. Eh, ¿Qué conexión? ¿Cómo podemos hacer una conexión para que se entienda, sin leer el libro rápidamente por nuestros oyentes, René Le Chateau y los merovingios? ¿Vale? ¿Dónde Vale. está la clave? A ¿O hay ver, que ir antes a Jesucristo? bueno, vamos a ubicarlos primero temporalmente. ¿Quiénes son los merovingios? ¿En qué época estamos hablando? Dices tú, la Edad Media, correcto. Es la temprana Edad Media. Hablamos del siglo V, quinto, sexto, séptimo hasta el octavo. Están ahí ubicados en el tiempo en la Francia medieval. Son, de hecho, los primeros reyes francos, los primeros reyes franceses. Y son los primeros reyes, tú dices al principio, poco conocidos, los he estudiado muy poco. Conozco a los visigodos, pero los merovingios no, porque aquí nos llegó muy poca información de los merovingios. Fueron unos reyes un poco malditos y ocultos, en el sentido de que, bueno, eran los reyes franceses, y que tienen un halo de misterio a su alrededor, porque no eran reyes normales, eran reyes tocados por la magia, tocados un poco por la divinidad, tener una marca que les hacía tener una sangre divina, en ese sentido. Luego profundizamos en el tema. Me decías, ¿cuál es la conexión con René Chateau? Un personaje clave que ya lo he apuntado antes, Pierre Plantar. Pierre Plantar es un personaje que llega al mundo del misterio de René Chateau a principios de los 60 y da un vuelco a la historia. Hasta ese momento, René Chateau, como te decía al principio, era un pueblecito del sur de Francia donde un cura había llegado allí, había encontrado un tesoro, unos pergaminos cifrados. Bueno, era el tesoro del cura, ¿no? Se había hecho rico, era un bon vivant, había hecho unas construcciones opulentas en el pueblo, había construido la Torre Magdala, la Villa Betania, había rehecho la iglesia que estaba deshecha cuando la encontró, y no dejaba de eso. Y la primera fase de ese misterio es cuando un hotelero
parisino, llega a Rennes-le-Château en los años 50, ya había muerto hacía muchos años el cura, arruinado, por cierto, porque ya no tenía ese dinero, presuntamente, que había encontrado. Y le propone a su criada, a Marie de Narnau, que era la criada amante, compañera de vida del sacerdote, habían hecho testamento uno al otro, le propone cuidarla de ella en su vejez. Ella ve la luz en el cielo y dice, de acuerdo, vas a cuidarme a la vejez, pero yo te voy a prometer que te voy a revelar un gran secreto. Ese señor se llama Noel Corbu. Dijo, mi fiel Noel, te voy a revelar un día que estás pisando oro. Aquí hay un gran secreto y un gran misterio que te voy a revelar. Nunca lo hizo, nunca le reveló nada y murió esa señora dejando a Paul Noel Corbu con la miel en los labios. Pero no fue ese su final, porque como hotelero que era, decidió hacer un hotel, restaurante en Rennes-le-Château, que amenizaba a sus clientes, poca gente que subía allí, es un pueblecito de mala muerte en los años 50. Los amenizaba con una historia que, entre comillas, se había inventado, la historia del cura de los Millardos, un cura que había encontrado un fabuloso tesoro de Blanca de Castilla, que decía él, y que parte de ese tesoro, ahí estaba la gran sorpresa, aún se encontraba debajo del pueblo. Claro, eso era un acicate, un anzuelo para los clientes. La gente iba allí cada fin de semana buscando el tesoro del cura, lo que quedaba de él. Iban no con las manos en los bolsillos, iban con pico y pala. Y los más osados incluso iban con dinamita para reventar el pueblo y reventaron el pueblo buscando ese famoso tesoro. Estoy hablando de finales de los 50. La cosa cambia a principios de los 60, cuando llega a escena ese personaje, Pierre Plantard, un personaje, bueno, creador de sociedades secretas, el gran maestro del Pirata de Sion, que lo conoceréis por la famosa novela de Dan De Brown, Dan ¿no? El Código Brown. da Vinci. De hecho, el Código da Vinci bebe de esta historia. En el 2003 aparece el Código da Vinci y hace, no un favor, sino, de hecho, llega a nivel monumental y a nivel de todo el mundo llega la historia de René Chateau, aunque nunca menciona a René Chateau, pero está hablando de ello. Por lo tanto, Pierre Plantard se introduce en el tema y da un giro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a partir de ese momento ya no buscamos un tesoro. El tesoro se olvida. Lo que buscamos es algo diferente. Según Pierre Plantard, lo que encuentra ese sacerdote es la prueba, las evidencias de que allí, en Rennes Chateau, están enterrados los últimos merovingios. Está Dagoberto II y su hijo Sigiberto IV, que no habían fallecido. Por tanto, él está promoviendo la supervivencia de la dinastía merovingia. Como te decía antes, no solo eso, sino que él mismo, el propio Pierre Plantard, es el famoso retoño ardiente, es el Plantard, es el último bastión, el último descendiente de esa dinastía, él mismo. Ese es el gran secreto, la gran revelación. ¿eh? Eso le da el giro. Esa es la conexión que tenemos entre los merovingios y René Chateau, Pierre Plantard. Pero Pierre Plantard sí sabía de las andanzas el abad el Berenguer, creo que te refieres a él, el Berenguer Sí, Sautier. Eh, sabe. eh, Bien, si sabía de las andanzas, porque si no, igual que llega a René Chateau, podía haber llegado a otro lado el Pierre Plantard. Llega allí buscando algo. Fíjate, ahora que dices eso, interesante, porque ya llegó a otro lado. Porque fíjate, eh, años antes, lo intentó con otro pueblo, con Gisors, y publicó un libro, bueno, de hecho no lo publicó Gerard de Set, que era un poco su negro, digamos, ¿no? Un libro que se llamaba Los templarios están entre nosotros, un libro en que decía que en el castillo de Gisors un jardinero había encontrado un agujero en el suelo y había hallado un fabuloso tesoro en el subsuelo del castillo, el tesoro de los templarios, estaba allí. Eso recuerda mucho la historia de René Chateau que fue después. De hecho, Pierre Plantard yo lo había intentado. Allí no tuvo éxito, no fructificó esa historia de Gisors. Al final se destapó la historia, se vio que el jardinero mentía, que todo era un montaje, era todo falso. Pero tuvo una segunda oportunidad. Cuando lo leyó en los periódicos, fíjate que en el año 56 se publica en Le Pays du Midi, un periódico local francés, se publica la gran noticia de ese sacerdote, ¿no? Del cura de los Millardos, como te decía. Pierre Plantard lo ve, lo lee y ve una segunda oportunidad de inculcar ahí el tema. Y va a René Chateau, entra en contacto con todo ese misterio y, como te decía, le da la vuelta. Le da la vuelta y ya no buscamos tesoros, buscamos la descendencia sagrada de los inicios, el último estirpe, que es el mismo, el último berrincho, Pierre Plantard.
Ujú. Y entonces los merovingios, tú hablas de los merovingios como unas personas excepcionales, ¿no? Con unas cualidades excepcionales, no solo físicas, personales, sino a nivel esotéricas, casi. Eh, ¿A quién le atribuyes esto? ¿Qué has investigado tú de este tema de los merovingios? Claro, ese aspecto sagrado, fabuloso, ese poder que tenían, ya les venía de esa sangre sagrada, sangre que les venía de un origen mitológico. Fíjate que el primer rey merovingio, ya repito, de carácter mitológico, que no histórico, porque no tenemos ningún fundamento histórico de que sea real, pero sí que es mitológico, es un tal Meroveo. Meroveo, hablamos del siglo V, del año 450, un tal Meroveo que nace de dos padres. ¿Y cómo puede ser? Nazca de dos padres. No padre y madre, sino dos padres, dos personajes masculinos padres. ¿Cómo puede ser? Pues fíjate, la historia es muy curiosa. El padre mortal, humano de Meroveo era Clodión el Cabezudo, un rey franco. Eh, Su mujer ya estaba embarazada, se da un baño en el mar, mientras está bañando en el mar, es atacada, es violada por un monstruo marino, un tal Quinotauro, que no confundir con el Minotauro, Eso es. un tal Quinotauro que se abalanza sobre ella, la viola y la fecunda a la vez. Por tanto, de ahí nace Meroveo, que sería hijo, por un lado, de un padre mortal, de Clodión, el cabelludo, e hijo del Quinotauro. Tendría sangre mortal y sangre mitológica, fantástica, de ese monstruo marino. De ahí viene el poder sagrado de esos reyes merovingios. A partir de ese momento, todos los reyes merovingios tendrán esa mancha roja en el pecho que los marcará como reyes semidioses, ¿no? Y reyes diferentes a los francos la época, de los que descendían. De hecho, esa marca del pecho se le acompaña con su larga cabellera. ¿Sí? Son conocidos como los reyes melenudos. ¿Por qué? Porque nunca se cortaban el pelo. Desde que nacían, el rey merovingio se dejaba crecer una larga cabellera que era el símbolo de poder y de fuerza de esos monarcas. A que eso te recuerda mucho a la historia de San- Sansón. A claro, que a la historia de Sansón, claro, en la Biblia. es que básicamente se basa en lo mismo. De hecho, ellos se retrotraen también al propio Noé. Ellos dicen que provienen de épocas pretéritas de Noé, del Antiguo Testamento, luego de los sicambrios, de unos francos también que enlazaban con el Antiguo Testamento. Por tanto, buscan ese rancio abolengo, buscan esa descendencia antigua que les hace ser distintos. Y por eso la dinastía merovingia es distinta. Ujú. Claro, el libro está plagado de datos sobre distintos reyes merovingios y al mismo tiempo que tú vas hablando de unos reyes y de otros, vas dejando adecuadamente eh, mm, cosas, detalles de sus cualidades. Por ejemplo, no solo de los posibles tesoros o no, sino de las propiedades. Incluso hablas, mira, es que tengo el libro señalado, pero lo he machacado ya porque no hay forma humana de poner ya ni posis, y hablas de las prácticas mágicas que podían haber hecho o que podían tener en cuenta los distintos reyes merovingios, ¿no? Porque eras Sí, sí, tan exacto. aficionados a esas prácticas mágicas. De Incluso hecho, hablas, claro, en la página 50 estás hablando de la conexión bueno, tú mismo dices, y hablando de brujas, según su ley, si una bruja se comía a un hombre en un claro alarde de antropofagia ritual, debería pagar 200 sólidos. O sea, solía decir que los individuos de alta condición social disponían de carta blanca para comer todo tipo de esto. Hablas de los propios merovingios, ¿no? exacto, Incluso, sí, hablo de la magia, la magia. Fíjate que ellos también eran dominados, aparte de reyes menudos, página eran 50, reyes, si lo está mirando. sí, 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 eran reyes taumaturgos, reyes brujos, porque su magia, su poder venía de esa sangre sagrada, ¿no? Y les confería un poder tremendo, poder de comunicarse con las bestias, a curar con las manos. Fíjate que en un yacimiento muy importante de Childerico I, de hecho fue el primer rey merovingio contrastado documentalmente, se halló en el siglo XVII un fabuloso tesoro que, por cierto, se perdió y fue robado en el siglo XIX en Francia, en la Biblioteca Nacional de París, fue robado y que casi no se halló nada, no se recuperó nada, fue fundido y encontrado en el fondo del Sena en bloques de oro. Pero uno de los objetos curiosos que se encontró fue una
bola de cristal, muy perdida. Por tanto, ellos practicaban la adivinación con esa bola de cristal, ya el propio Chilerico I. Por tanto, todos los reyes merovingios han tenido ese aura de reyes magos, en el sentido de reyes que practicaban la magia, tanto negra como blanca. Practicaban esa magia que, por otro lado, era común también dentro de esa Europa medieval. Entonces, estamos viendo siglo V, VI, son épocas muy pretéritas, es que estamos al principio de la Edad Media, justo acababa de tener el Imperio Romano y se estaba despegando aquello un poco con todos los reyes y pequeños grupúsculos, reyes que iban luchando unos contra otros, porque en el fondo los reyes merovingios son una gran batalla entre unos contra otros, entre padres contra hijos, entre hermanos. Es una época muy cruel, muy fratricida, Como que nada Juego tiene de que Tronos. envidiar con, ahí te lo iba a decir, nada tiene que envidiar con el Juego de Tronos de la serie, del libro, ¿no? Es eso. Los guionistas de Juego de Tronos estoy convencido que se basaron en la historia real de esas luchas merovingias, entre esas batallas entre Austrasia, que era el reino del este, contra Neustrio, que era el reino del oeste, con aquellas reinas sanguinarias, envenenadoras, que aquí dejaban títeres con cabeza, porque era eso, era poder por el poder, matar para conservar el trono. Pero el conocimiento esotérico, este conocimiento sobre las distintas magias, ¿cómo les llega a los merovingios? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde sacan eso? Bueno, les llegan básicamente ese espíritu medieval, primigenio, y es que ellos son católicos, son cristianos. Fíjate, el Dagoberto I es el primer rey cristiano que se convierte al cristianismo, por tanto, son reyes cristianos. Pero claro, hablamos de un cristianismo, repito, primigenio. Estamos en las puertas del cristianismo, ¿no? Empieza a resurgir o a surgir, básicamente, ¿no? Y ahí es una amalgama de situaciones. Está el paganismo por un lado, la magia está presente siempre en el paganismo, están los grupúsculos que vienen del norte, los francos, los germánicos, todo eso, la magia está siempre presente, siempre ha Ujú, estado presente. De ujú, hecho, hubo un sincretismo, una fusión claramente entre la magia y el catolicismo que se impregnó también de esa magia. Por tanto, no es extrañar que en época cristiana, en época ujú, católica, hubiera magia, que ujú. se conservara como un hecho semi-normal, a pesar de que fue perseguida y castigada, pero se practicaba. ¿Eh? De O hecho, no sea deja que, de ser, claro, no deja de ser magia cuando tú coges un santo, tienes una reliquia y le confieres poder sobrenatural a esa reliquia, es magia. bueno, Lo hacemos actualmente. podemos decir que ellos eran unos compiladores de las distintas magias o de los movimientos mágicos esotéricos que había por Europa en esos momentos y se hacían Exacto. eco de eso y trabajaban eso, ¿no? Tenían otro nivel, ¿no? No eran solamente reyes, no sé, que se dedicaran a batallar y poco más, sino que practicaban la magia en todos los Sí, sentidos. sí, sí, sí. Y porque estaba justificado. Ellos estaban marcados por la divinidad, por esa doble sangre. Mm. Eran ellos los que hacían que hacer esa magia, no otros. Los francos Ajá. normales que tenían el pelo corto, ellos no hacían ninguna magia, eran ellos. O sea, el pelo largo. Los que tienen ese poder, esa fuerza conferida por la divinidad, y por ese quinotauro, ese monstruo marino que le daba esa sangre distinta, esa Mm, marca roja en el techo, repito. Por tanto, ellos eran los reyes taumaturgos que practicaban esa magia. Y mm. la utilizaban para eso, para todo tipo de maldades, en el sentido para conservar el puesto en el trono. En el fondo era eso, matar a sus enemigos para conservar el poder. Ujú. Me ha gustado mucho porque tú publicas fotos de distintos lugares donde tú has estado bueno, tuve un pequeño sobresalto cuando vi una de las cosas que yo había visto en un momento dado en el Museo Británico y es las piedras oculares de John Dee que pones Exacto, sí, publicas una de las fotos exacto. aquí. Eh, bueno, John Dee fue un mago, astrólogo, asesor de la reina Isabel I de Inglaterra, si no me equivoco, Ujú, y, y una de las cosas que utilizaba, aquí ha salido en algún programa, son los espejos negros, los espejos ujú. oraculares. Ese Eh, espejo de obsidiana, ¿no? Que esa sí, obsidiana tan pulida que te reflejabas allí y contactaba con los ángeles. John Dee sí, sí. contactaba
con Los Ángeles, ¿no? De Sí, esas piedras. yo estuve en el Museo Británico, una de las visitas que pude hacer ya hace muchos años, cuando entonces, claro, toda esta técnica de hoy de ordenadores y todo esto no existía, y había que consultar la sala de microfilms. No Mm, sé si tú la llegaste a conocer. Pasé allí, bueno, en 2 días, en distintos momentos, y una de las cosas que encontré muy extraña era cómo hacer espejos oraculares al estilo de John Dee con velas negras. O sea, sí, sí, es utilizando cera posible, negra para que claro. tuvieran una capa especial, y me quedé sobresaltado por el tema de las velas y del esoterismo. También me gustaba, y estaba especificado y lo atribuían a John Dee. Eh, Claro. No, no, no. sí. No te pierdas que, claro, esos espejos son de obsidiana. Es obsidiana que venía de los mayas. Eso Ujú, fue hallado, es maya. Por tanto, esa obsidiana tan pulida, tan que te reflejaba allí, eso era como entrar a otro mundo, penetrar a otra dimensión. Y los ángeles estaban en otro lado, se conectaba ujú. con ellos. Sí, como Y no una solo eso, puerta. Sí. fíjate, si estuviste ahí, claro, es un umbral, si estuviste allí, viste que junto a ese espejo oracular, sobre ese espejo de obsidiana, junto al lado había una bola de cristal también. Ujú, Son esas bolas de cristal que también utilizaba John Dee y que ujú. son iguales a esas bolas de cristal que utilizaban los merovingios. Ahí está un poco la unión entre John Dee y los merovingios, que hacían prácticamente lo mismo, contactar con otro mundo. Mm. De alguna forma, desde luego, sabían buscar las cosas, las fuentes, para utilizarlas, como tú estás diciendo, en su propio beneficio, evidentemente, ¿no? Pero Mm. bueno, todo esto lo relatas en esta primera parte de tu libro, que has dividido en tres partes. Luego, pues, empiezas a hablar de otras connotaciones, ya de las sociedades secretas y demás que van apareciendo. En sí, los merovingios o algunos reyes merovingios dieron lugar a algún tipo de sociedades secretas. Vale, aquí ya nos estamos centrando en el tema Si del es el orden que siglo. tú quieres llevar, si no, Sí, dímelo, sí, ¿eh? no, perfecto. Finales del 19, principios del 20. ¿Eh? Movimientos secretos, órdenes secretas en la Francia de la época. Fíjate, a la hora de mi investigación me topé con una cosa muy curiosa, que hubo un momento en la historia de Francia, la historia política de los partidos políticos de Francia, que se pretendió que regresaran los merovingios a Francia, pero Ujú. no porque sí, sino porque eran los reyes que merecían regresar. Piensa que estábamos en la República y se creía y se pensaba que los merovingios deberían regresar. Y para ello se creó un partido político. Y es curioso porque hay una fuente interesante que es Simone de Beauvoir, la famosa filósofa francesa, la cual en uno de sus diarios, sus libros, sus segundas memorias, menciona un caso muy curioso. Nos dice que en el año 34 hay un joven, eh, Lionel de Roulet, un jovencito, que era pupilo de su marido, era alumno de su marido, de Jean-Paul Sartre, de la pareja de Simone de Beauvoir, y que a la postre fue su cuñado porque se casó con Hélène de Beauvoir, que era la hermana de Simone. Y decía que este chico, el Lionel de Roulet, junto a unos amigotes suyos, años 34, no te lo pierdas, había fundado un partido merovingio. Eso es increíble, un partido merovingio cuya finalidad era el regreso de los reyes merovingios al trono de Francia, que regresaran, ¿no? Se dedicaban a poner panfletos en las paredes, a carteles, era como un divertimento de juventud, ¿no? Pero existía un partido merovingio en esa época. Y es muy curioso. Yo empecé a tirar del hilo de ese partido y me encontré hurgando las hemerotecas de la Biblioteca Nacional de Francia. Incluso fui más atrás y me encontré ya en los años 20 un personaje de nombre súper extraño, te lo voy a buscar aquí, es un nombre casi impronunciable y perdido en la historia, año 32, un tal Trudeval Ascaria Merobé, que se decía que era el candidato del partido merovingio en las elecciones de ese año, en los años 30. Un partido, sobre todo, fíjate, pongamos en contexto, partidos súper de extrema derecha. Partidos de extrema derecha que hoy en día pasarían por la derecha a la mismísima Le Pen, ¿no? Eran partidos de extrema derecha que pretendían bueno, que los merovingios regresaran a Francia. ¿Eh? No cualquier monarquía, no que regresaran a la monarquía, sino que regresaran No, a la monarquía merovingia, que la era estirpe de los merovingios. la estirpe sagrada, la estirpe la más mágica de todas, ¿no? Y ese señor, el Courdeval Merové, decían que era descendiente físico de los reyes merovingios y se postulaba como partido merovingio. Y eso fue interesante, porque eso fue un poco la motivación y el aire que respiró
nuestro Pierre Plantar, en esa Francia, un Pierre Plantar jovencito de unos 20 años, respiró todo ese ambiente de extrema derecha, ese ambiente de partidos merovingios que estaban ahí, estaban latentes. Él respiró eso y estoy convencido de que su obsesión viene de ahí, viene de esos, esas ínfulas de regresar a, como ave fénix, ¿no? Unos merovingios que estaban muertos hacía siglos, estaban olvidados por la historia, nadie hablaba nunca más de los merovingios, se habían olvidado, habían sido borrados y tapados ya por los carolingios que venían después, pero de repente regresan, pero no por la puerta grande, quieren ser, ya quieren gobernar Francia. Y Pierre Plantar, en su megalomanía, quiere estar ahí presente también y quiere recuperar esa esencia y él mismo se postula como el último merovingio. Y ahí está, y toma René Chateau como excusa, ese gran secreto, como excusa para que regresen esos merovingios. A ver, tenemos tres enigmas aquí históricos. Uno es la sangre real, como Dan Brown habla en La estirpe de Jesús, y como, mira, Oscar Fábregat ha estado aquí hablando de María Sí, Magdalena, es un programa exacto. que gustó mucho en su momento. Tenemos por un momento la estirpe de Jesús, por otro lado tenemos René Le Chateau y los secretos de René Le Chateau, que pueden estar ligados o no a esa historia de la estirpe de Jesús o no, y ahora tenemos los merovingios, que se consideran que tienen una sangre especial, con unas cualidades especiales, que pululan por toda Europa, adquiriendo secretos y practicándolos del ocultismo, pero que no tienen esa relación clara con esa sangre con la sangre de Jesús, con la estirpe de Jesús, o sí. Ahora te voy a explicar la relación. Mira, esa relación estaríamos en la tercera fase del misterio de René Chateau. He hablado primero de la primera fase, que sería la búsqueda del tesoro. La segunda Bien. fase es la entrada de Plantar, que nos dice que no, que lo que estamos buscando es la dinastía merovingia. La tercera fase es muy curiosa. Es cuando aparece este libro que tenéis aquí, que seguramente os sonará mucho, es el El Enigma enigma Sagrado. sagrado. El Sí, Enigma sí, Sagrado de lo hablas ahí, los que tres además ingleses, Bayen, Light y Lincoln. que lo Este buscas. libro Yo sé, creo que lo tengo en la librería, está buscándolo, porque he visto en tu libro, sí, sí, en sí. este libro que decías que te fuiste que lo conociste en una librería en la calle Aribao, en Barcelona, que lo estuviste buscando. Exacto. Hablar de eso, y digo, pues ese libro sé que lo tengo que tener, pero lo he buscado y no sé en qué parte de la Sí, sí. biblioteca En aquella lo tengo. mítica edición del año 85 de Martínez Roca. Sí, sí. ¿Eh? Este libro se publicó, de hecho, en Inglaterra en el 82. Y este libro es fundamental, porque aquí da otro giro de tuerca y nos dice que no, a ver, que no hay ni tesoro, no hay ni merovingios exactamente, que lo que encontró Berenguer Sonier debajo de su iglesia, que aquí enlazo con el tema de María Magdalena y Jesús, es la partida de matrimonio de Jesús y María Magdalena. Eran las evidencias, las pruebas de que ellos eran pareja, que eran matrimonio y que había una descendencia sagrada. Esa sangre real, ¿no? Era santo grial, de hecho, esa sangre real y eran los descendientes de Jesús y Magdalena. Y estos autores dan ese salto mortal y nos dicen que, vale, que Pierre Plantar, a más de ser el último merovingio, también es el último descendiente de Jesús y Magdalena. Y ese es el último vuelco brutal que da este libro. Él es el último descendiente de todo. Claro, fíjate que Pierre Plantar nunca en su mente se había imaginado que él podía haber sido descendiente de Jesús y Magdalena. Pero cuando estos autores se lo proponen, él no lo niega. ¿eh? Dentro de su mente megalómana ya le va bien. A partir de ese momento, el Plantar será el último merovingio y el último descendiente de la dinastía sagrada de Jesús y Magdalena. ¿Y tú qué crees? Una auténtica bomba. ¿Y tú qué crees? Bueno, si hablamos de creencias, es otra cosa. Ah, Yo, como bien dice uno, un sabio, yo no quiero creer, quiero saber. Entonces, lo que yo pueda creer es indiferente. Lo importante es lo que sabemos, ¿no? ujú. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que queremos saber, no creer. Sí, sí, Si no, no, queremos bueno, creer, el estaremos libro, en el mundo de la fe y será otro tema. el libro lo deja plagado de muchos datos, ¿vale? Muchos datos. Por el tiempo no podemos detenernos en cada uno de los datos y analizarlos despacio. Pero bueno, está claro que ahora has dejado claro que hay una conexión que yo hasta ahora que has dicho esto no veía si era una sangre especial porque el primer merovingio, la primera merovingia, la primera mujer que es inseminada de alguna manera de ese
ser que sale de las aguas que has relatado antes tenía unas cualidades especiales o porque había una relación con la sangre de Jesús directamente. Pero hasta que llega Pierre Plantar, no se unen las dos cosas. Ahí se unen las Más dos que, cosas. más que plantar hasta que llega Henry Lincoln. Ajá. Henry Lincoln con su enigma sagrado que se te da esa puerta final y le Ujú. dice, vale, tú eres descendiente del último merovingio, pero también eres el último descendiente de Jesús y Magdalena, que eso Pierre Plantar nunca lo había dicho. Por Ajá. tanto, el padre de la criatura no sería Pierre Plantar, sino sería Henry Lincoln y sus coautores, que entre comillas, inventaron ese tema que fue lo que triunfó y lo que llevó a Dan Brown a hacer su Código da Vinci, en definitiva. ¿Tú crees que los merovingios en la actualidad, eh, mm, no iba a decir existen como tales, si existen, si están en nuestra sociedad, de alguna manera Hombre, instaurados hombre, bajo otros nombres, bajo... ¿eh? hombre están ¿Cabe esa como posibilidad? merovingios. Bueno, yo sé de buena tinta que existe gente que se autodenomina merovingio. Existen Ujú. familias en Europa que se postulan ellos mismos, se creen, llamamos de creer, se creen descendientes directos de los reyes merovingios. Incluso tienen a sus hijos, no les cortan nunca el pelo, les dejan crecer una larga melena, como si fueran príncipes merovingios. De hecho, a sus hijos les denominan príncipes merovingios. Existen, esas familias existen, están en la Europa actual. Pero bueno, eso yo no le daría demasiada importancia porque esos son temas que muy dudosos. Pongamos que tengan sangre merovingia y que, en ese sentido, los merovingios tuvieron descendencia, muchas descendencias, piensa que eran polígamos, tenían muchas mujeres y tuvieron muchísimos hijos. Esa sangre merovingia ha pasado sin duda muchos europeos, muchos franceses, sí, pero de ello a decir que hay familias que hayan heredado ese poder merovingio, esa estirpe merovingia, aparte de perplantar, que ya sabemos por qué lo hizo, los demás actuales, pues bueno, no le damos mucha credibilidad que la pueda tener, como un poco frikis, ¿no? Sería mi opinión personal a ese tipo de personajes. Te voy a poner un saludo de un amigo común, a ver si lo conoces. Espera, a ver si... Espera, lo he hecho para atrás. Hola chicos, soy Xavi Borrell, el comisario de Cubellas Noir y el presentador del Cubellas Noir Radio de aquí de Radio Cubellas. Bueno, lo primero, saludaros a Aníbal y Eric. Felicidades Eric Savarich por este libro tan chulo. Un libro de los merovingios de mucha calidad, muy bien estructurado y muy bien escrito. Que además me gusta mucho este libro porque no se va por los cerros de Úbeda, sino que todos son cosas muy científicas y muy bien explicadas, incluso desmontando mitos. Y bueno, sobre todo, aparte de saludaros, quería preguntarle a Enric, si es verdad que hay conexión de gente que actualmente se hace pasar por merovingios, templarios y todas estas cosas con aquellos de aquella época, de los reyes merovingios de aquella época. Y, o son solo usurpadores, la verdad es que no sé. Mm, Como cada vez hay más gente que se hace templaria y ellos mismos se lo autoinculcan, pues no sé, sobre todo preguntar porque como él dice las verdades como son. Y nada, felicitar otra vez a Enric Savarich por el libro y a ti, Aníbal Tello, por el programa. Y nada, nos hablamos en cuanto podamos. Gracias. También Sí, creo sí, que sí, lo sí. conoces, Xavier Borrell. Exacto. Un saludo a Xavier desde aquí. Un placer haber escuchado su voz. Sí, estamos en contacto. No lo conozco personalmente, pero a través de las redes sociales hemos tenido algunas conversaciones y muy bien, sé que ha leído mi libro, que le ha gustado y bueno, su respuesta creo que ya la he dado, ¿no? Esa conexión. ¿Existen merovingios actuales? Sí, existen esas familias que se postulan como merovingios, pero que no tienen ningún fundamento real de que lo sean en el fondo. No tiene ninguno. Bueno, Templarios, no templarios, sí. A ver, recuerdo mis primeras visitas a René Chateau, cuando iba allí me encontraba pues por la calle neotemplarios, neocátaros, gente de la New Age, buscaban eh, espiritualidad, buscaban inspiración divina, incluso buscaban encontrar la tumba de la Magdalena. Esos grupúsculos, bueno, en el fondo un neotemplario que es un grupúsculo que lo que quiere es retrotraerse a la antigüedad. Es un poco como lo que hacían los merovingios, que buscaban sus orígenes en la época de Noé,
Pues un neotemplario busca sus orígenes en la época del Temple, a pesar de que no tienen ninguna conexión. En el fondo son grupúsculos que se autodenominan neotemplarios o neocátaros, no tiene nada que ver, pero que siguen esa corriente, pero que no lo son, en el fondo. Siento decirlo así, y si me están escuchando algunos templarios, bueno, yo digo las cosas como dice Xavier, como son, ¿no? Te digo una cosa, te están escuchando, te, Bueno, te están pero en el escuchando y fondo, no sé si les va a gustar eso de grupúsculos. Que has bueno, dicho. sí, a ver, tengamos en cuenta que el temple terminó, sabemos, en una época determinada, ¿no? Con la muerte de la quema de su gran maestre. Pero bueno, el temple sabemos que continuó. El temple se fue luego con otro nombre y se fue a Portugal, y ahí siguió muchos siglos después en Portugal. Pero claro, también dicen que los masones provienen del temple y no hay ninguna unión. No hay, aunque lo busquemos, no vemos ninguna unión entre masón y templario. Masón como esa orden, no masón como paleta, ¿no? Y ahí nació la masonería. No hay ninguna unión en que la busquemos. Por tanto, de los neotemplarios, de acuerdo, cogen sus ideas, la idea de los templarios, y las ponen en el siglo XX y el siglo XXI. Siguen sus preceptos. Pero de eso a ser templarios, los templarios eran personajes, a ver, yo lo que voy a decir también va a, a salir ampollas algunos, ¿no? Pero yo quizá no me sentaría a la mesa a tomar un café con un templario, en el sentido porque eran personajes muy, muy también de extrema derecha, quiero decirlo, gente de poco fiar en ese sentido, ¿no? Antes me sentaría con un cátaro que con un templario. No tiene nada que ver los cátaros con templarios. También se ha buscado unión, conexiones. Cátaros templarios son lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Saben? Mantienen una conexión temporal en algunos momentos, pero nada que ver. Por tanto, yo prefiero un cátaro, un bonhomme, que a un templario, en el sentido que los templarios sean personajes, bueno, que podían dejarte tieso en un momento dado. Y bueno, por eso yo respeto, si quieres, a todos los neotemplarios, de acuerdo, sí, pero no veo esa unión con lo que era el temple original. Bueno, aquí No, no la veo. lo que nos interesa, Enrique, es si pudo haber o no pudo haber una conexión templaria con el mundo merovingio. Yo no la he encontrado nunca. Vale, No, no no, no la he visto nunca. descartamos eso, pero sí las he encontrado con distintas sociedades secretas, ¿no? Porque el círculo de Ulises, ¿qué es? El circo de Ulises, fíjate, eso nos llevaría a explicar una cosa muy curiosa y a explicar un poco el primer hilo que empecé a tirar y que fue el germen de este libro. Fíjate, los que habéis estado, y si no habéis estado, recomiendo que vayáis a Rennes le Chateau, un pueblo precioso, encantador, donde podréis comer bien, beber bien, unos buenos paisajes y podéis empaparos del misterio. Como yo siempre digo, aquello es un poco un parque temático del misterio. Si os plantáis delante de la iglesia consagrada a María Magdalena, por cierto, y os plantáis delante del tímpano de la iglesia, veréis una cosa muy curiosa. Mirad, si tenemos la imagen, voy a enseñar. Sí, sí, Tenemos aquí el frontispicio de la iglesia, aparte, la famosa frase que ha dado, hecho por el Ríos de Tinta, ¿no? Terribilis es locus est, este lugar es terrible, ¿no? Muchos han especulado, cuando llegas a una iglesia, ves ahí esa frase, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué es terrible? Bueno, eso sería otro debate. Lo que nos interesa a nosotros son los tres escudos. Fíjate, en el centro vemos el escudo del Papa del momento, que era Papa León XIII. Curioso, que ahora acaba de llegar al sí, edificio León XIV. Por tanto, tenemos a curioso. León XIII. León XIII será el Papa y tenemos aquí el blasón, el escudo de armas de León XIII. A un lado tenemos, aquí no se ve muy bien, pero está el escudo grabado en piedra de Monseñor Villar. Monseñor Villar era el obispo de Carcassonne, era el obispo de Berenguer. Y al otro lado tenemos, o deberíamos ver, porque no lo vemos bien, y no lo vemos bien porque la piedra está muy erosionada, sufre el mal de la piedra y está muy desgastada, y si estás ahí in situ no puedes distinguir, pero sabemos, por fotografías antiguas, sabemos que ahí estaba el blasón del obispo Lilieu. El obispo Lilieu era el obispo que había hecho sacerdote a Berenguer. Por tanto, tenemos tres prelados de referencia de Berenguer. ¿Qué pasa en esta foto? Pues que es una foto trampa, es una foto trucada. Esta foto aparece en el primer libro del tema. Fíjate, Bueno, El oro de Rennes, de Gerard de Set. Es el libro fundacional de este misterio. Libro fundacional escrito por el de Set, pero en el fondo escrito, y aquí viene la sorpresa, por el propio Pierre Planta, que por problemas de derechos al final del libro, pues no llegaron a un acuerdo, se pelearon y se quedó con los derechos de Set. Pero Pierre Planta es el autor del libro. ¿Por qué lo digo? Porque él lo firma.
¿Y cómo lo afirma? Mirad, en esta foto, regresamos a la foto, está la firma de Preplantar. Porque en el escudo de Dillier, que no se ve, aquí sí que se ve, pero no se ve el escudo de Dillier. Se ve, y aquí viene la sorpresa, se ve un círculo y dentro una flor de lis. El círculo de lis. De lis. De lis, la flor de lis. Piensa que la flor de lis será un símbolo que utilizará mucha monarquía francesa. Bueno, la mayoría de los reyes franceses tienen la flor de lis y que viene un poco de los merovingios. Recuerda, y vamos un poco hacia atrás, recuerda aquel gran tesoro de Childerico I que hallaron en el siglo XVII, tesoro fundamental que fue fundido y robado en el siglo XIX, aquella bola de cristal. Uno de los objetos que encontraron fue un montón de abejas de oro, abejas que fueron robadas y desaparecieron, solo quedaron un par. Abejas que luego Napoleón, en su coronación, la vemos si miráis los cuadros de Napoleón, en su manto está lleno de abejas. Napoleón quería ser merovingio también, se estaba justificando como poder de los merovingios. Entonces, claro, hay una teoría muy curiosa y muy bonita que me encanta, que dice que la flor de lis es una evolución de esa abeja merovingia. Sí. Deja de ser esa abeja merovingia, por tanto, todos los reyes franceses, en el fondo, serán merovingios, porque Ajá. tienen esa abeja de la flor de lis. Pero claro, ¿por qué digo que esa círculo de lis es la firma de planta? ¿Por qué lo digo eso? Porque, y aquí viene el tema de muy curiosísimo, empecé a investigar y me topé con otro personaje, compañero de fatigas de Perpantar, que es el Marqués de Cherisset. El Marqués de Cherisset es un actor de cine francés, miembro de un círculo, una sociedad muy extraña que se llama la Patafísica. La Patafísica era una especie de sociedad que, medio filosófica, que se dedicaba a crear, es lo interesante, a crear realidades alternativas que llegaban a ser tan ciertas como la misma realidad misma, ¿no? O sea, creaban ficciones utilizando diferentes elementos, casi siempre con personajes ya fallecidos, que se acabas creyendo. Y en el fondo es lo que hicieron ellos dos. Quiere Plantar y el Marqués de Cherisset, Philippe de Cherisset, crearon una realidad distinta, nueva, en la historia de René Chateau. Una historia distinta, una historia de Ajá. los merovingios. Es interesante. Y mira, en el Pues año bueno, 77, es interesante, no, es interesantísimo. sí, porque ahí voy a enlazar el tema si no se va a perder. Mira, en el año 77 el Philippe de Cherisset hace un libro y en ese libro por primera vez nos dice que el partido merovingio, que está en Francia en los años 30, se llamaba Le Cercle d'Ulysse. Te lo digo en francés porque es interesante. Sí, sí. Le Cercle d'Ulysse era el nombre del partido merovingio, el círculo de Lis. Por tanto, este círculo de Lis es una clara declaración de intenciones. Esto es el partido merovingio. Esto es Preplantar. Nos está diciendo que ese libro está hecho por Preplantar. Es tremendo. Y la segunda y tercera conexión son brutales, porque dices, ¿qué es el círculo de Ulises? Claro, ¿sabéis cómo se llamaba el libro, ese opúsculo que publica el Marqués de Cherisset? Opúsculo que también hay que decir que fue uno de los últimos que publicaron él y su compañero de fatigas, que era Pipantar, que durante los años, del año 64 al 67 se dedicó a crear opúsculos, fotocopias, cortapegas de pequeños árboles genealógicos de los merovingios, recortes de prensa, y los iba colocando sigilosamente en la Biblioteca Nacional de Francia. Durante esos años los fue introduciendo, son los famosos dossiers secrets, y es el fundamento de lo que será luego el libro, Lord de Reims. De ahí se funda todo. Uno de esos últimos opúsculos se llama, y ahí viene la gracia, el juego, pues en el fondo es todo un juego, se llama El Círculo de Ulises, en castellano, pero en francés es Le Cercle d'Ulysse, que suena, es una homofonía. Es como que hay Claro, palabras que se pronuncian igual, pero son distintas. Se distinta. pronuncia igual Le Cercle d'Ulysse, el círculo de Lis, de la flor de Lis, se pronuncia igual en francés que Le Cercle d'Ulysse, el círculo de Ulises. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es este juego? ¿Por qué están jugando con nosotros? ¿Qué es este engaño patafísico? Bueno, Claro, pero como pasa con muchas sociedades secretas, que claro, a la vista te ponen cosas a la vista, pero no las sabes ver si no investigas. Tú pero, piensas que es otra exacto, cosa. pero fíjate el último giro argumental, cuando vas a parar, y dices, pero ¿por qué Ulises? ¿Qué tiene que ver Ulises? Entonces vas a parar un círculo y un Ulises y vas a parar a la Divina Comedia, vas a parar a Dante, vas a parar a Infierno de Dante, al octavo círculo de Dante, donde el propio Ulises se está consumiendo en el infierno durante toda la eternidad como embaucador,
como falsificador, Ulises ha engañado a sus compañeros de fatigas y cuando regresa a Itaca no se detiene, no se queda con su mujer Penélope, no, sino que sigue sus aventuras, convence a sus compañeros para que atraviesen las columnas de Hércules y se vayan a buscar más aventuras. Y ahí mueren, naufragan. Por tanto, Ulises arde en el infierno, Virgilio le cuenta a Dante que ahí está Ulises, habla incluso con él, arde como embaucador. Fíjate, ellos son los embaucadores, se están definiendo ellos mismos. Están Plantar, jugando. están jugando con nosotros, son ellos los embaucadores que nos han engañado con toda esta historia. A mí me pareció fabuloso cuando descubrí, casi salté de la silla, cuando descubrí que estaba la respuesta ahí, en el propio Dante. Pero bueno, que nos están engañando. Están jugando al dónde está la bolita, aquí o aquí. Pero claro, eso que quieran jugar con nosotros al engaño no significa que no haya una verdad o que estén ocultando distintas verdades. Simplemente que solamente el que investigue y el que se ponga sobre la pista correcta va a dar con los datos. Porque si no, no tendrían necesidad de hacer esto. A veces cuando se quiere ocultar algo, lo mejor de ocultarlo es ponerlo a la vista, pero bajo distintas facetas y no sabes que estás lo que estás viendo. Eso pasa Sí, sí, en sí, muchas sociedades secretas, hay que investigar. exacto. Eh, insisto a los oyentes que nos están viendo ahora mismo, eh, de todo esto que estamos hablando, está lleno el libro, ¿eh? Estamos pasando muy rápidamente. Quien se compre el libro verá que con mucho más detalle Ahora que lo dices, podrá Fernando, seguir mira, esto. ahora que lo dices, mira, vuelve a ser la portada. Vuelve a ser la Sí. portada porque la misma portada tiene un símbolo. Fíjate, en la O de oculta, ¿qué hay en la O de oculta? Está el Bueno, círculo de Lis. Está claro, ahí. Es el este, primer símbolo. ¿Sí? aquí. El círculo de Lis. Círculo de Lis. Fíjate que ese círculo de Lis estaba en mis dos últimos libros anteriores, estaban en Regreso a Rennes Chateau y en La Caja Secreta estaba ahí la portada. En la caja secreta está aquí. Sí, también Está está, aquí, amigo. Está en el también punto de está. la J. Y aquí por fin explico por qué está el círculo de Lis. Es Pero eso es curioso. porque juegas tú también Yo he a lo hecho que un poco estamos de plantar. hablando. He hecho un poco de plantar. Bien, lo ¿Vale? reconozco. Porque tú no eres tú no eres, no formas parte de la estirpe merovingia, ¿no? ¿O sí? En absoluto. No Que yo eres sepa, no. templario, no eres masón, No, no, ¿no? no, no. Yo soy historiador, investigador. Eh, también está Nostradamus en tu libro. Curioso. También está, también está. También está porque todo viene otra vez, por encima de todo viene de Plantar. Plantar relaciona Nostradamus con la historia y nos dice, de hecho, uno de los nombres a los que se atribuye Plantar es Chirén. Ese Chirén era el nombre que tenía Nostradamus o que era un personaje de su historia y enlaza un poco esas profecías de Nostradamus con la historia de los merovingios. Es tremendo cómo puedes seguir enlazando un tema con otro y empiezas a tirar un hilo y te aparece otra cosa y de esa cosa vas a otra. Yo he disfrutado mucho haciendo el libro porque ha sido un no parar de coger un asunto y ir creando un puzzle con piezas que de repente iban apareciendo. Al final he creado una estampa que no me esperaba encontrar cuando empecé a hacer. Entonces, es muy Bueno, curioso. Nostradamus habla del gran Chirén, El o Chirén, Gran sí. Cherán, no sé cómo se pronuncia El gran Chirén, exactamente. el gran Chirén es el mismo plantar. Claro, Claro. aquí decimos que plantar ya son tres cosas, cada vez son más cosas. Y es el último merovingio, es el retoño ardiente, el plantar, el retoño ardiente. Es el descendiente de Jesús y Magdalena. Y ahora también es el gran Chirén de Nostradamus. Por tanto, en él se engloba y se juntan todas las piezas. ¿Qué personaje Plantar? Fascinante, a mí me fascina en la cabeza de Plantar cómo llegó a estas conclusiones y cómo consiguió, repito, en épocas pre-internet, en épocas que la comunicación era difícil de conseguir, cómo consiguió colocar de manera de paciencia, civilinamente, recortar, hacer esos dossiers, ir introduciéndolos con una visión de futuro, porque sabría que en el futuro los investigadores irían a consultar la bibliografía y se encontrarían que estaba allí, que era cierto, por tanto, pero claro, era cierto porque él lo había plantado, nunca mejor dicho, había plantado esa simiente de lo que él quería. Y eso, Recordamos, hoy son en día, los dossiers secretos franceses. dossier secret francés, Esa hoy es en la día pista, ¿eh? sí, sí, hoy en día nadie tiene esa paciencia para hacer eso. En un mundo de velocidad absoluta que vivimos hoy en día, de buscar información inmediata, ya nadie es capaz de hacer eso. Mm. Yo que plantar lo valoro en ese sentido. Fue el gran, repito, gran estafador, pero la gran mente pensante que confeccionó toda esa trama que nos fascinó a todos. Yo ya te digo, tanto que 40 años de vida han estado volcados ahí. ¿Qué es la orden martinista?
La orden martinista, la orden martinista. Yo hablé de eso en otros libros, pero la orden martinista, y fíjate, en un momento de mi vida, yo en el tema de René Chateau he pensado muchas cosas. Mi opinión ha ido cambiando. En unos mis primeros trabajos, primeras investigaciones, yo creí, a mis juntillas, que Berenguer Saunier pertenecía a la orden martinista. Estaba convencidísimo que él pertenecía a la orden secreta y concretamente a la orden martinista. Es una orden del siglo XIX, que orden esotérica esa Francia repleta de órdenes, ¿no? Que estaban los Rosacruces, estaban esos martinistas, estaban, bueno, un serie de personajes que se postulaban como grandes gurús de esas órdenes, que un poco oscuras, por qué no decirlo, y que movían muchos hilos y siempre en las sombras. Y los martinistas movían hilos, movían hilos. Hoy en día, bueno, está un poco desacreditado el tema. Piensa que en esa época, del siglo XIX, Francia era un caldo de cultivo sensacional para que nacieran todo tipo de movimientos. Esos personajes bueno, y que tuvieron su importancia y que en Reino Chateau, ya te digo, las ha tenido. Hoy en día la investigación va por otros derroteros. Ya no creemos que sea nada de ese tipo. Por tanto, bueno, pero yo no lo enlazaría martirismo con merovingios, que tampoco. No, no, yo te lo he sacado porque en el libro lo sacas tú, ¿eh? Sí, 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 Ah, vale. como menciono tantas cosas que se menciono porque era un fleco más de que pudo haber sido Berenguer Sonia martirista en su momento, porque la cosa, como también hay gente que dice que fue Rosa Cruz, o que fue masón simplemente, la iglesia de Resetó está llena de simbología masona, que tampoco se ha demostrado. Fíjate que la iglesia de Resetó, ya lo hablamos en alguna ocasión, es de las iglesias más escrutada, más estudiada de la historia, porque la gente va allí a buscar pelos y señales, todas las cosas, todos los detalles, y todos ves simbología extraña, simbología herética, es el propio, fíjate, el diablo, y hablamos del diablo una vez, ¿no? Cuando entras, encuentras al diablo a mano izquierda, eh, mal llamado Asmodeo. ¿Sabes quién es el El primero que lo llama? Baphomet. El Baphomet, sí. ¿Sabes quién es el primero que lo llama Asmodeo? Pues, ¿quién va a ser? Quiere plantar. Porque Berenguer Soñer nunca le llamó Asmodeo. Tenemos lo que es la factura de compra de esa estatua y era un diable avec vérité, el diablo con la pila de agua bendita. Y es un diablo tremendo, porque claro, ¿qué pinta un diablo en una iglesia? Pero fíjate, es un diablo que está vencido. Ojo, eso cambia mucho la escena. Y es un diablo que no está solo, sino que está acompañado por 4 ángeles, la parte de arriba, que están haciendo el signo de la cruz. Cuando llegas a una iglesia, te mojas los dedos, haces el signo de la cruz y con eso vences al diablo. Realmente es lo que dice la cartela, dice, por este signo le Ujú, vencerás a él, al ujú, diablo. ¿Eh? ujú, La famosa frase de Constantino, con este ujú, signo vencerás. ¿Eh? La cartela ujú, de Magencio que venció y se hizo cristiano Constantino, pues aquí parafrasea la escena y vencerás a quién? Al diablo. Por tanto es un diablo vencido, derrotado. ujú, Curioso que esté el diablo, pero está vencido. Podemos pasar. Y es un diablo que ha sido, ya lo sabes muy bien, ha sido atacado, ha perdido la cabeza 2 o 3 veces. Hoy en día lo encontramos dentro de una urna de cristal, porque ujú, hace unos años fue ujú, hacha en mano una mujer con una túnica blanca en nombre de Alá, lo destrozó, le cortó la cabeza, le arrancó el brazo, bueno, barbaridades, incluso buscando el tesoro. Hay gente que sigue buscando el tesoro detrás del propio diablo. ujú. Por tanto, la simbología secreta de la iglesia tampoco es tanto. Hemos roto un poco el mito porque en el fondo toda la estatuaria de la iglesia la compró Berenguer Saunier por catálogo. Por Ujú. catálogo. Él era una avanzada de su época. Compraba por internet, cuando no había internet. Compras online y las compraba en una empresa de Toulouse, que era la empresa Giscard, que hacía estatuas. Por tanto, si hubo algún hereje, era Giscard, no era Berenguer Saunier, porque Ujú, caminos de cruz como los que hay allí, estatuas como los de allí, hay en cientos de iglesias de Francia. La ujú, única estatua ex proceso única que encargó Saunier era precisamente el diablo. Esa sí que ujú. solo encontramos esa, no hay ninguna igual. ¿Vale? Pil Plantar tuvo descendencia? Pierre Plantar, sí, claro, tuvo 2 hijos, Tomás Plantar, que fue su sucesor en la orden, como gran Ujú, maestre de la profesión, y luego desapareció de la escena, realmente no sabemos dónde está, ha querido el anonimato, ha desaparecido, y tuvo una hija también, Irmín, que no han querido, son personajes que no han querido seguir la estela de su padre, menos actualmente. En un principio, el bueno, pobre pero existen. Tomás Plantar, sí, sí, existen, pero que se esconden un poco reniegan un poco de eso, de esa ínfula de poder de su padre. Son Ujú, casi inencontrables. Yo he ujú. intentado buscarlos, no lo negaré, y me ha sido casi imposible hallarlos.
Ujú. Bueno, es que vamos a ver, una cosa es estar en una... A ver, yo pienso que hay que demitificar el sentido negativo de una orden secreta. Siempre cuando hablamos de órdenes secretas, y más después de hablar contigo esta noche, parece que las órdenes secretas se ocupen de secretos inconfesables, no forzosamente, sino que a No, veces es mejor tratar, depende de qué temas, dentro de un círculo especializado, que no sacarlo a la luz de cualquier manera, porque las cosas, y más ahora, fíjate, bulos, tergiversaciones, si sacas mm, cualquier cosa de estas, pues hacen un sí, corta y pegan y dicen que has dicho o que no has sí, dicho sí. y cosas así, ¿no? Por Imaginémonos. tanto, serían órdenes discretas, ya, más que secretas, en el sentido de que guardan una discreción, tiene una información que se mueve entre ellos, entre sus miembros. Secretas porque son discretas, pero no Es- secretas en el sentido de secreto, ¿no? en el De, sentido de de oculto. secreto. Claro, sí, sí. Eh, eh, mm, Estamos llegando al final, dando saltos cuánticos dentro de tu libro, y tú habéis empezado, hemos hablado de la primera, de la segunda plata, de la segunda parte, y nos queda esa tercera, que ya es el sumum, donde hablas de la posibilidad de extraterrestre. Aquí nos rompe un poco la cabeza el tema, porque ya te digo, dar el salto de la historia de Europa en el siglo V a pasar por órdenes secretas a acabar hablando de extraterrestres es un poco paranoico. Pero reconozco que sí, si lo ponemos en contexto, existió ese elemento. Y existió por varios motivos. Existió por un libro que te voy a enseñar, un libro que es difícil de encontrar, no está traducido al castellano. Autor, Gerard de Set, otra vez, de Set, año 73, publica Ajá. un pequeño librito que se llama La raza fabulosa. La raza fabulosa. Y el subtítulo es Extraterrestres y mitología meroví. Fíjate aquí. Y aquí ya estoy uniendo en el título Extraterrestres y mitología meroví. Y este librito es alucinante, porque en el fondo, como todos los libros de Gerard de Set, pasa un poco como lo que has dicho tú de mí en la introducción, que dudas un poco si es ensayo o es novela. Va a caballo, no sabemos qué es, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado Yo, esa historia, o sí, sea sí, que a mí encanta, me ha encanta, encantado encanta. ese juego, me ha gustado mucho. Otros pueden decir, oye, ¿es ensayo o es novela? Escúchame, no lo sé, está tan bien relatado a veces que parece una novela y tiene tantos detalles que es un ensayo. Yo no sé si estás Fíjate, de acuerdo con eso o no, pero fíjate que eso enlazaría con, lo ha dicho muchas veces Javier Sierra en su última novela, ¿no? El plan maestro. Que el plan maestro, ¿qué es ensayo o novela? Él siempre dice, y lo dice en su epílogo, que los ingleses tienen un término que es faction. ¿Eh? Una cosa es ficción, fiction, y otra es faction. Faction es una mezcla. En castellano no existe un término. Aquí decimos o es novela o es ficción. No hay término medio. Y el librero encasilla los libros en novela y ficción. Pero una obra como la de Javier Sierra, el plan maestro, no es novela ni es ficción, es faction. Es el término en inglés. Yo quizá hago faction también, no lo sé. Pero este librito, volviendo al tema, La raza fabulosa, aquí ya de ser nos propone esa idea. Nos dice que quizá, y encuentra pruebas de que los merovingios provienen de más allá, y que provienen incluso de unos gigantes. Y dice que hay unas tumbas de gigantes y esos gigantes pues vienen de más allá. Y dice claramente el espacio exterior. Año 73, pongamos eso en contexto. Estamos en época bondánica. Estamos en la época en que ese tema está candente en los 70, está candente ahí. Bondánica ha sacado los carros de los dioses, ¿no? El retorno, su gran bestseller, ¿no? Y no solo Bondánica, sino que hay un autor francés que yo estoy convencido que es del cual se inspira, ya de ser, que es Robert Charroux. Robert Charroux es un autor, Robert Charroux, un autor francés contemporáneo a Bondánica, incluso diría yo que precursor y creador Charroux de esa teoría de los antiguos astronautas, ¿no? Que es la que se van a gloriar luego con Daniken. Hubo una gran competencia entre los dos. ¿Quién fue el padre de esa teoría? Yo estoy convencido de que Charroux se avanzó al menos en unos meses en crear esa idea en sus libros, ¿no? Pero en el fondo fueron compitiendo en quién era el autor de esa teoría, de los antiguos alienígenas ancestrales, teoría que bueno, hoy en día aún está latente. tú en el libro hablas de distintos lugares donde hay sarcófagos o tumbas de
de personas más altas, de gigantes, vamos. Sí, de gigantes, Igual sí, sí, sí. Café, no sé si en la Edad de Oro Javier Sierra también nos habla de lo de los gigantes. Eh, Exacto, sí, 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 sí. entonces, esa conexión de gigantes, de ese ser, de esa, con ese físico, podría verse una conexión perfectamente con el tema merovingio, con ese superhombre. Pero, claro, fíjate el Yo- título, yo- la raza fabulosa. Está diciendo que la raza provincia es fabulosa. Ujú. Y esa fabulosidad la confiere que vienen de arriba, viene de una estirpe, no solo de un Minotauro, sino que viene de un enlace extraterrestre. Y son gigantes porque vienen de atrás y que son hijos de eso, de esa hibridación, esa palabra que está muy de moda, hibridación entre seres humanos y seres de arriba. Yo tengo otro que no sé si lo conoces, la conexión A Anunnaki. conexión Unaki. Esta Sí, es, sí, sí. es una edición de Obelisco también que habla de esto que estás diciendo tú, de ese presente y futuro de la humanidad en relación a un ADN alienígena. Exacto, sí, sí. Bueno, pero eso, claro, el contexto de la época de los 70 hace que RDC publique este libro y haga esa conexión gracias a Robert Charroux. Porque fíjate, Robert Charroux, a partir de ser el padre de los antiguos astronautas, fue el gran investigador y pionero de René Chateau. Fue Claro. el primero, fue el primero que en uno de sus libros sobre tesoros ocultos dedicó un capítulo a René Chateau, antes incluso que el libro de Gerard de Set, que Lord de Rens, anterior incluso. Y allí hablaba de eso. Incluso él fue el primero allí, iba con un detector de metales, buscando, hay fotografías que le indican, buscando allí ese tesoro de René Chateau. Por tanto, la conexión está clara. Y fíjate, la conexión sigue estando más clara cuando vais a René Chateau, repito, si vais o si acaso que vayáis, y antes de entrar al pueblo veis una especie de esplanada verde, como se conserva, con unos monumentos muy peculiares. Hay una especie de fuente de los leones, muy degradada, una torre, una columna dórica a su lado, y junto a ellos hay una especie de arbustos en forma de punta de pecho. ¿Y sabéis qué es eso? Eso lo construyó, lo diseñó una señora en los años 80, una tal Elizabeth Van Buren. Es una señora que llegó a Rennes Chateau, imbuida por el mundo de la New Age de los 80, montó allí una especie de instituto sanatorio mental, donde hacía sus meditaciones, hizo varios libros, y uno de sus libros iba sobre Rennes Chateau, y decía que Rennes Chateau era una puerta interdimensional, que desde allí se podía entrar a otras dimensiones. ¿Y qué hizo esta señora? Pues un buen día de los años 80, cogió, reunió a sus acólitos, los colocó en esa esplanada que te decía y esperó a ser abducida por las naves extraterrestres. Aquí viene un poco siguiendo la estela de que sembró Jar de Set y su raza fabulosa. Ya estaban, hablo de los 80, ya no de los 70. No pasó, eso no sucedió nunca. Fíjate que no vienen a buscarla, pero eso tiene un colofón, una historia muy curiosa también. Fíjate en el año 2012, ¿recuerdas el fin del mundo maya? En que Sí. la gente pensaba que así iba a terminar el mundo. Pues un grupito de personas se congregó en un pueblo cercano a René Checo, que se llama Bugarach, Ujú. en una especie de monte muy curioso, un monte que, muy similar al monte aquel de encuentros en la tercera fase, ¿no? Que es una Sí, montaña. Y la gente se juntó allí para esperar ese advenimiento, ¿no? sí, sí, eso ocurrió, sí. Eso pasó allí. Esa gente iba allí con esas ínfulas y con esas ideas de la Isis Van Buren, y en el fondo con las ideas de Robert Charroux y de Pierre de Set en la cabeza. Pero eso, para que veas que René Chateau también está en el misterio de los extraterrestres y a la inversa. Ujú, Hay de todo. O sea, ujú. hay dinastías sagradas, hay María Magdalenas, hay extraterrestres. Por eso digo que René Chateau es ese parque temático del misterio que te puedes encontrar historia pura y dura, te puedes encontrar extraterrestres y de todo un poquito, ¿no? Y ahí está. Bueno, es alucinante, es alucinante. Yo me Hemos hecho emociono cuando lo de esto. Hemos hecho un recorrido, hemos salido de Rennes-le-Château y hemos vuelto a Rennes-le-Château haciendo Sí, paradas sí, por la Edad Media, por los merovingios, por distintas sociedades, órdenes secretas y sociedades secretas. Y bueno, hemos cerrado ese círculo que es con el que cierras tú el círculo de este libro, que yo creo que los que nos gusta el esoterismo, el ocultismo, la investigación, es necesario tenerlo en la biblioteca. Te preguntas, pues, si realmente sobrevivió esta dinastía hasta nuestros días y si se oculta bajo la protección
de estas sociedades secretas? Te lo preguntas a ti mismo. Yo creo que si eso es así, sí. Igual creo que si es así, también la estirpe de Jesús, se hayan juntado o no con los merovingios, también, o aunque tengan caminos paralelos. Eh, Ujú. yo, si dejo volar la imaginación, me gustaría que sí, también. La relación extraterrestre, pues bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Fíjate una cosa, te voy a decir una cosa que nunca he dicho públicamente. Ahora que tienes la no, enseña la portada que es interesante. Fíjate, este cuadro, un cuadro muy bonito, es un cuadro muy famoso, donde aparece el rey Faramundo, que es uno de los primeros reyes también mitológicos, levanta la espada, sube un poquito que se vea, está subido en un escudo. ¿Eh? Si os acordáis de los viejos tebeos cómics de Uderzo Goscinny, de Asterix, ¿no? Cuando Sí. el jefe de la tribu era llevado en ese escudo, es esa misma simbología. Yo aquí he jugado un poco. ¿Por qué digo que he jugado? He hecho un poco de pirpantar. ¿Por qué? Porque vemos ese rey merovingio con la espada en alto, el símbolo del poder, esa melena del merovingio, y va subido en un platillo volante. ¿Qué es Bueno, ese escudo? ¿Qué es ese escudo? Si no un platillo volante. o en Ese una cuadro, mesa, ese cuadro, o en una mesa oracular de John Dee. claro, ahí lo hace un poco. Ese cuadro, que es un cuadro muy famoso, eh, bueno, cada uno interpreta lo que quiera, pero me gustó esa escena porque ¿no? Enlaza todas las partes de mi libro, Sí, desde John sí. Dee hasta los extraterrestres, hasta el poder merovingio, hasta la melena, la fuerza, las guerras, todo está ahí en esa imagen. Y bueno, Oye, que cada que uno interprete lo que quiera. aquí tiene la flor de lis también, ¿eh? Ahí está, ahí está. Siempre está presente y ese círculo que la envuelve, claro. Amigo Enrique Savaric, muchas gracias por estar con nosotros en el Viajero Cuántico. Este y La Caja Secreta, que ya lo dijimos, bueno, son dos de tus libros, distintos libros que vale la pena tener en la biblioteca. Pero este último, La historia oculta de los merovingios, que acaba de salir, que hace muy poquito que ha nacido, hay que comprárselo y y hay que tenerlo. Muchas gracias por estar con nosotros hablando hoy de todo esto. Se queda cortísimo, evidentemente, y es necesario, pues, si hay más posibilidades, dedicarnos a alguna otra cosa, pues más adelante tenerte aquí en el programa. Ha sido un placer, ha sido un placer. El libro es de Almufara, siempre me gusta hablar de las editoriales, igual que el de La Caja Secreta también es de Almufara. Hemos sacado muchos libros, nos ha quedado hablar, porque has sacado tú el libro este de la colección de otros mundos, Mm, hablar un día de la rebelión de los brujos, amigo. también. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. A ver, Ese es otro libro que... todo está cuánticamente entrelazado, ¿no? O mejor dicho. Y ha sido un placer estar con vosotros, contigo, Aníbal. Y bueno, yo invito al lector que se introduzca en ese universo que he creado aquí para este libro y que empiece a tirar de los hilos, porque hay muchos hilos y cada hilo le va a llevar a un camino que a veces no tendrá salida, pero no se preocupe, regrese hacia atrás y coja otro hilo, porque le va a llevar por terrenos a veces pantanosos, resbaladizos, pero desde luego satisfactorios y que va a hacer disfrutar como un enano, ¿no? Y sobre todo, con la mente abierta, Que no falte mente abierta, porque la atrévase mente a abierta hacer esos saltos cuánticos, incluso en la historia, y no sí, sí, encasillemos todo, porque hay mucho desconocido por saber. ¿Vale? ahí está. Muchas gracias, Enrique. Venga, Cuídate mucho. Aníbal, pues un abrazo. Un Abrazo a abrazo todos. fuerte. Hasta Adiós, luego. adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.